Esta noche vamos a poner este tiempo en las manos del Señor Dios Todopoderoso. Vamos a poner nuestras vidas, vamos a poner la vida de nuestro hermano Gabriel. Que sea Él, en el poder del Espíritu Santo, que fluya, que llene este lugar con su presencia. Necesitamos de su presencia, necesitamos sentir su presencia. Necesitamos que en esta noche Él nos hable y a través de su palabra salgamos de una manera diferente, de una manera fortalecida, de una manera de que vivimos confiados solamente en Él. Aquí estamos, mi Señor, aquí estamos, Padre Celestial, agradeciéndote porque nuevamente tú has tenido misericordia de nosotros. Tú que has placido en este día nuevamente abrir nuestros ojos. Por eso estamos aquí, porque tú lo has decidido. Y aquí nosotros estamos hasta que tú lo decidas, mi Señor. Gracias, mi Señor, por este tiempo que tú nos regalas. Este tiempo es un tiempo importante porque es la voz tuya quien nos va a hablar. Glorifícate en la vida de nuestro hermano Gabriel. Tú sabes el esfuerzo, la dedicación, el compromiso que Él ha hecho contigo, bendito Padre Celestial. Tú miras el corazón y es por eso que tú lo vas a respaldar 100%. Es tu Santo Espíritu quien lo va a guiar en el poder y en la autoridad que tú le has dado. Haz, mi Señor, que Él predique con pasión en la línea de tu palabra. Gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús hemos entregado este tiempo en tus manos. Es para tu gloria. Amén y amén. Amén, hermanos. Amén. Por favor, quiero que me acompañen en sus Biblias a Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19 y seguimos con el estudio de este capítulo, hermanos, ¿no? Y vamos a dar lectura desde el versículo 11 en adelante. Apocalipsis capítulo 19, del verso 11 en adelante. Amén. La palabra del Señor dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Hasta allí, mis amados hermanos. Como estábamos nosotros analizando anteriormente, este capítulo 19 lo dividimos en 3 secciones, ¿recuerdan? Entonces hablábamos de la primera sección, que era una doxología que se dio en el cielo por parte de los santos ángeles. Esto lo vimos en el verso 1 hasta el verso 3. También hablamos la anterior semana de 3 eventos de gran importancia que se dieron, hermano, en el cielo. Cuando se habla de cielo, debemos también aclarar a una sección que Dios escogió para que la iglesia, en el momento que es levantada, se encuentre con Cristo. Sin duda, en el cielo, hermanos, se dio el tribunal de Cristo, ya lo vimos nosotros la anterior semana. Hablamos también acerca de las bodas del Cordero de Dios y las cenas del Cordero, que son 2 cosas muy diferentes. Y hoy en esta noche vamos a hablar acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para los que anotan, hermanos, ¿no? De pronto
quisiera que esté pendiente. Cuando nosotros hablamos, hermanos, de la segunda venida de Cristo, nosotros como iglesia debemos entender dos cosas muy importantes. Dentro de esta segunda venida de Cristo hay dos en sí también eventos de mucha importancia. Primero se habla del arrebatamiento. El arrebatamiento es cuando Cristo viene con sus santos. Es decir, hermanos, ellos se encuentran con Él, ¿en dónde? En el aire. Entonces, a lo largo de los evangelios nosotros podemos ver esta realidad. Yo quiero que por favor me acompañen por un momento a Juan, capítulo 14. Y vamos al evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 3. La escritura dice lo siguiente. Dice la palabra del Señor, dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿De qué se está hablando aquí? Note aquí usted, hermano, que Jesús les estaba dando una explicación a los discípulos y Él les decía, yo tengo que partir, pero yo voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Sin duda tiene que ver obviamente con ese enlace que se dará en el futuro, que se llama el arrebatamiento. El arrebatamiento. También, hermano, vimos la anterior semana que la Biblia habla de este evento de gran importancia para nosotros, la iglesia, en Primera de Tesalonicenses, y vamos con sus Biblias a Tesalonicenses, ¿sí? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17, la palabra del Señor dice lo siguiente. Entonces, en Primera de Tesalonicenses 4:17, la Escritura dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre ¿con quién? Con el Señor. Verso 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Tomemos en cuenta que este primer aspecto de la venida de Cristo, que se habla del arrebatamiento, será visible ¿para quiénes? Únicamente para la iglesia. Visible para nosotros. Invisible, algo absurdo, para el mundo entero. Porque ellos, hermanos, cuando venga este momento, ellos dirán, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Una gran parte de la población del mundo desapareció. Esta venida visible, hermanos, tiene una palabrita, o se la expresa con una palabra en el original, que es la parusía. La parusía era una expresión que se usaba para referirse a la preparación cuando llegaba un rey de visita a otra ciudad. Entonces la gente que estaba esperando a un rey hacían una preparación en lo que es comida, en todo lo que es servicio. Igual, hermanos, esta expresión se la usa para referirse a esa venida física visible que nosotros tendremos con Cristo en las nubes. Sin duda hay que tomar en cuenta que nosotros, hermanos, seremos transformados, ¿sí? No podemos estar en la presencia de Dios en ese momento con estos cuerpos, hermanos, corruptos. Entonces, lo corrupto tendrá que vestirse de incorruptibilidad. Y segundo evento, cuando hablamos de la segunda venida, también debemos tomar en cuenta que se dará un enlace justamente aquí, antes del reino milenario, en Apocalipsis capítulo 19, tal como lo vimos la anterior semana. La segunda venida, hermanos, implica que Cristo vendrá con los santos. Note aquí esta palabra, viene con los santos y desciende con ellos a la tierra. Apocalipsis capítulo 19, verso 14, nos adelantamos para dar lectura a lo que dice allí. Y dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Sí? Esto ya lo vamos a explicar más adelante. Vamos al antiguo pacto. Acompáñenme en sus Biblias a Zacarías, capítulo 14. Zacarías,
capítulo 14, verso 4. Amén. La palabra del Señor dice lo siguiente: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Hermanos, note usted que en ese momento de la segunda venida habrá otro acontecimiento, que ya lo vimos nosotros hace semanas pasadas. Sin duda, para el establecimiento posterior al reino milenario habrá un evento, y es un terremoto que se dará a escala mundial. Sin duda, en ese terremoto, dice la Escritura en Apocalipsis, que se destruirán todas las ciudades. Sin embargo, el fin de ese terremoto será para que la tierra, escúchame bien, ¿sí?, sea reestructurada para que Cristo venga y restablezca su reino. Nosotros sabemos que la capital en ese tiempo, hermanos, del reino milenario será Jerusalén. Desde allí vendrá a reinar Cristo a las naciones. Entonces, en esta tercera sección, como estamos nosotros viendo esto, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo en este capítulo, ahora también aquí dentro de esta tercera sección, como yo les estoy hablando de la segunda venida de Cristo, hay también 4 subdivisiones. Y quiero que usted anote si de pronto tiene un esferito. Vamos a hablar en esta noche acerca del retorno. Como número 1 vamos a hablar del retorno del vencedor, como también vamos a hablar de los regimientos del vencedor. Entonces, primero, el retorno del vencedor, los regimientos del vencedor, como también, en tercer aspecto, vamos a hablar del dominio del vencedor, y al finalizar, hermano, vamos a hablar acerca de la victoria del vencedor. Ahora, respecto al último punto, yo quisiera esto tratar la próxima semana con más detenimiento, porque es necesario masticar bien. Poco a poco vamos aquí a ir, hermano, desmenuzando la palabra de Dios. Entonces, el primer evento que vamos a ver en esta noche, vamos a hablar acerca del retorno del vencedor. Y quiero que me acompañen en sus Biblias al versículo 11, Apocalipsis 19, 11. Vamos a dar lectura. La palabra del Señor dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Recuerda usted cuando estudiábamos y leíamos Apocalipsis 4.1? Se dio un evento, un acontecimiento, y quiero que me acompañe para entender esta parte. Apocalipsis capítulo 4.1. En breve. Entonces nos vamos a Apocalipsis 4.1. Y este acontecimiento que se dio en Apocalipsis 4.1, ¿sí?, describe algo que nosotros vamos aquí en esta noche a aprender y entender. Cuando leemos el verso 1 dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Note aquí esta frase: puerta abierta, ¿dónde? En el cielo. Y la primera voz que oí, dice, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que se sucederán después de estas. Ahora, cuando se habla de una puerta abierta, quiere decir que Juan al inicio miró que el cielo se abrió. ¿Con qué fin? Con el fin en sí no solo de recibir a Juan, porque ahí estaban incluidos también ¿quiénes? La iglesia. Entonces el cielo se abrió para llamar a los santos, como estábamos viendo en el arrebatamiento. Sin embargo, hermanos, aquí en el verso 11 también vemos casi la misma expresión. Dice: entonces vi el cielo abierto. Nuevamente Juan viene la visión que el cielo se abrió. Entonces, ¿para qué? ¿Para recibir a los santos? No, sino para descender con ellos a la tierra. Entonces Juan mira salir del cielo a Cristo montado en un caballo blanco, y detrás de él ¿quiénes estaban? Los millones de los ejércitos celestiales. ¿Sí? Juan, hermanos, entonces nos hace entender lo siguiente. Vemos nosotros aquí entonces ¿qué? Que se cumplirá el tiempo en el cual Cristo como Rey vendrá, el Rey soberano. Este es el momento, hermanos, en el que todo el libro de Apocalipsis, desde el momento de la redención
ha estado esperando. Sí, increíble, ¿no? 19 capítulos. Y ese es el momento de esperar y anhelado de la venida de nuestro Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. La palabra Mesías es un término hebreo para referirse a ungido, ¿no? Al igual que Cristo es una expresión griega para referirse igual al ungido. Amén. Entonces Jesús, hermanos, Él mismo habló esto en Mateo capítulo 24, creo que me acompaña en sus Biblias. Vamos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, verso 27, la palabra dice lo siguiente. Y Jesús les estaba explicando allí directamente a los discípulos acerca de su venida y dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo de Hombre. Note que esta expresión Hijo de Hombre también es ¿para qué? Para ilustrar la venida de ¿quién? De Cristo Jesús. Porque donde quiera dice que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Vamos a explicar aquí una cosa. Literalmente en el verso 29 dice después de la tribulación. Entonces la Biblia también nosotros debemos interpretarla literalmente. Cuando dice después de la tribulación habla de un evento de 7 años dentro de lo que dice Jesús que ya pasará. En ese momento se da directamente una transformación en las cosas creadas. Miren lo que dice aquí: en aquellos días dice el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué serán conmovidas? ¿Por qué las potencias de los cielos, el sol no dará su resplandor ni la luna? Es porque en ese momento Dios, hermano, empezará a hacer un rediseño, una reestructuración de la tierra. Porque mi pregunta es, hermanos, ¿usted cree que Cristo, hermanos, el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, puede reinar en un lugar donde hay desorden? Pregunta, no. Tiene que haber un orden, Dios tiene que hacer una reestructuración de la tierra. ¿Por qué, hermano? Tiene que haber una reorganización de la tierra. Porque la tierra, hasta el final de la tribulación, habrá estado ¿qué? Devastada y estará devastada por los juicios. El verso 30 dice: entonces aparecerá después de esto, dice, la señal del Hijo del Hombre. Entonces habla de la venida visible de Cristo. Ya no será la parucía, es decir, la manifestación solo para la iglesia, sino que aquí Él viene y todos lo van a ver. Entonces aquí dice en el verso 30: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces recuerde usted, Jesús hace 2000 años Él vino como hombre, obviamente nació de una mujer. Él vino y vino en su humillación, ¿no es cierto? 100% hombre, 100% Dios. Pero la gente no lo reconoció como Dios. Sin embargo, aquí, Él viene con gran poder y Él viene con gran gloria. Vamos más adelante, volvamos a Apocalipsis 11, Apocalipsis 19, 11, hermanos. Capítulo 19, verso 11. Dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí, dice Juan en la visión que vio un caballo blanco, un caballo blanco. Note aquí, hermanos, que como yo les estaba explicando, aquí a Jesús ya no se lo ve en su humillación, es decir, antes, en los evangelios nosotros vemos a un Jesús que cabalgó un asno. Zacarías capítulo 9:9, ¿qué dice? Que Él estuvo, dice, sobre un pollino hijo de asna. Entonces la gente decía, no, pues ¿cómo va a ser rey si viene montado encima de un asno? Por eso los fariseos y los sacerdotes de ahí del templo, hermano, de Jerusalén, se burlaban, decían, este está loco, este dice que es rey, este no es rey. Hermanos, cuando Él vendrá montando un caballo blanco. Ahora vamos a explicar por qué este animalito, este caballo blanco.
Cuando hablamos del caballo, el caballo es un símbolo de realeza. Habla también de un símbolo de poder. Sin embargo, aquí este es blanco. Recuerden, los que han estudiado historia del cristianismo, los emperadores o los generales romanos, por lo general, cuando ellos luchaban en las batallas y vencían, ellos llegaban a la ciudad de Roma y hacían en sí un desfile por las calles principales de Roma. Entonces, en estas calles principales de Roma, los generales, los reyes, ellos estaban sentados sobre ¿qué? Sobre un caballo literalmente de color blanco. Pero sin embargo, aquí, mis queridos hermanos, dentro del texto que nosotros estamos viendo, Jesucristo, Él vendrá, hermano, con poder, no literalmente en un caballo blanco, pero es una figura, sino que Él vendrá con poder, Él vendrá con autoridad, como el Rey soberano, hermanos. ¿Cuál es el fin? ¿Por qué vendrá? Ya lo vamos a ver más adelante. El color de este caballo es blanco. Y el blanco, hermano, es un símbolo absoluto del carácter santo, escúcheme, inmaculado, y también sin tacha del que lo monta, es decir, del jinete. Estamos hablando de ¿quién? De Cristo Jesús. Entonces aquí nosotros en esta noche también vamos a hablar de algunas figuras que se presentan en Apocalipsis acerca de la segunda venida de Cristo. Tanto el caballo como las diademas, lo vamos a ver en el verso 12, la espada aguda, la vara de hierro, el lagar, son simbólicos. Y esto demuestra que la venida de Cristo, mis amados hermanos, es real. Real. Hay un lenguaje simbólico, hermano, que representa los diversos aspectos de esta realidad. Es decir, Cristo viene. ¿Usted cree? Sí, Él viene, hermanos. ¿Y Él viene para qué? Él viene, hermanos, para vencer, como vencedor, para vencer sobre sus enemigos. Él vendrá, hermanos, para establecer un reino glorioso. Sí, mis amados hermanos. Y también, hermanos, para establecer un juicio en contra de los pecadores. Entonces, dice que estaba sentado en un caballo blanco y el que lo montaba, ¿cómo se llamaba, hermanos? Dice aquí, fiel y verdadero. Juan en esta visión, hermano, está mirando a Jesús sentado en este caballo y sin embargo dice que Él se llamaba fiel y verdadero. Hermanos, en la Escritura no hay nombre más apropiado para darle a Jesús como este. Él es fiel y Él es verdadero. Ahora, en otra parte también de Apocalipsis también se lo considera como el testigo fiel y verdadero. Quiero que me acompañe a Apocalipsis capítulo 3, más atrás. Apocalipsis capítulo 3, verso 14, la Escritura dice lo siguiente. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Este era un mensaje que Dios, por medio del ángel, estaba dando a una de las 7 iglesias que se encontraban en Asia. Sin duda, note aquí lo que dice. Dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Son características para referirse a ¿quién? A Cristo. Él es el amén, es decir, Él es la confirmación de toda la verdad. Él es el testigo fiel y verdadero. ¿Por qué testigo? Porque, hermanos, Cristo como Dios, Él conoce todas las cosas. Nada se le escapa, hermanos. Nada se le escapa. Él, hermano, es testigo de la creación. Y Él es testigo, hermanos, también, hermano, de lo que Dios hizo. Él vino hace 2000 años también a testificar ¿de quién? Del Padre. Él nos ha dado también un testimonio verdadero, su palabra. Y dice que este es fiel. ¿Usted cree que Jesús es fiel? Amén, hermanos. Y verdadero. El principio de la creación. Y cuando se habla del principio de la creación, no está diciendo que Él fue creado. Hay que tener mucho cuidado. Cristo, como Dios, nunca fue creado. Él existió siempre. En otras palabras, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es increado. Cuando se habla del principio de la creación, dice que Él es antes de todas las cosas creadas. Antes de que el universo fuera, Cristo es o fue. Antes de que el hombre sea puesto aquí también en la tierra, Cristo ya fue. Antes de que nosotros estuviésemos aquí, Él ya era. Entonces, note aquí usted lo que dice, hermanos, que Él es el testigo fiel y verdadero.
Sin embargo, aquí ¿qué es lo que también vemos? Cristo es fiel a ¿qué? Fiel a sus promesas. La palabra de Dios es el testimonio que Él nos ha dado. Vamos por un momento a 2 Corintios 1:20, hermanos. Y la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 20, dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él que sí y en Él también amén. Porque dice por medio de nosotros, dice para la gloria de Dios. Entonces, todas las promesas de Dios para la iglesia deben ser sí y amén. ¿Esto qué es lo que está demostrando? Que nosotros debemos aceptar este testimonio fiel de Cristo como algo verdadero y algo absoluto, hermanos, digno de aceptación. Siempre la palabra de Dios. Entonces, hermanos, Cristo, Él siempre lo que habla es que es verdad. Es verdad. Juan capítulo 8, hermanos. Vamos a apoyarnos en la base bíblica. ¿Sí? Juan capítulo 8, verso 45. La palabra del Señor dice lo siguiente. Dice, y a mí, dice Jesús, porque digo la verdad, no me creéis. Más adelante, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Increíble, hermanos. Todas las palabras que Jesús habló son verdad. Tito. Vamos a Tito, hermanos. Esto está después de la segunda carta de Timoteo. ¿Sí? Tito. Vamos a dar lectura al capítulo 1, versículo 2. La palabra del Señor dice, en la esperanza, ¿qué dice ahí? De vida eterna, la cual Dios, que no miente, ¿qué dice ahí? Dios no miente. Entonces, hermano, Dios, si Él no miente, entonces, ¿qué es lo que Él habla? Verdad. Solo verdad. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, dice, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. La descripción que nosotros vemos, mis queridos hermanos, en Apocalipsis, en este verso 11 que estamos analizando, como fiel a Jesucristo y verdadero, también marca un contraste. ¿Cuál es el contraste? A la fidelidad. El contraste a la fidelidad es la infidelidad. Entonces marca el contraste, hermanos, de un ser que se va a manifestar en el tiempo de la tribulación, que es el anticristo. El hijo del diablo, él en cambio, ¿qué? Él es infiel, él es mentiroso como su padre. ¿Por qué? Porque Satanás también es padre de mentira. Entonces, hermanos, Jesús es fiel a su palabra. ¿Creemos eso? Entonces el resultado a su fidelidad es que Él un día vendrá, hermano, a juzgar con justicia. Cristo como Dios, hermano, Él hace lo que Él dice. Y sin duda Cristo también un día vendrá, hermano, y juzgará a los malos. Quiero que me acompañen, hermanos, a Mateo. Y vamos a ver cuál es el destino de aquellos. Cuando se habla de malos, hermanos, ¿sabe a qué se refiere aquí? Se refiere a todos aquellos que rechazaron el plan de salvación, es decir, rechazaron a Cristo. Mateo capítulo 16, versículo 27, la palabra del Señor dice lo siguiente. Mateo 16, 27, dice la Escritura, porque el Hijo del Hombre vendrá, dice, en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Más adelante, mis amados hermanos, Mateo capítulo 25, vamos a dar lectura desde el verso 31 en adelante. La palabra del Señor dice lo siguiente. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones,
y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas y también de ¿qué? De los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y bueno, sigue, hermano, la historia. Usted sabe cuál es el fin de todo esto. Sin duda, hermanos, cuando vamos al verso 46, allí mismo, dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. El Evangelio de Juan, hermanos, también nos describe, hermanos, el destino de todos aquellos que son, hermanos, reprobados delante del Señor. Juan capítulo 5, verso 22, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. La palabra dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio, dice, le dio a su Hijo. Entonces, obviamente nosotros sabemos, mis amados hermanos, que quien juzgará es Cristo Jesús. Al igual que cuando estábamos viendo del tribunal, Cristo también hará una especie de juicio, y en la anterior semana hubo como una especie de confusión, porque hay una parte de la iglesia que confunde lo que es el tribunal de Cristo con el trono blanco, el trono de Dios, donde va a ser el juicio para los impíos. Sin embargo, hermano, Dios a su Hijo le dio toda autoridad para juzgar. Sí, hermanos, Él le dio toda autoridad. Vamos más adelante, mis queridos hermanos, Hechos capítulo 10. Hechos, el libro de los Hechos. Esto está más adelante de Juan. Después del libro de Juan encontramos los Hechos. Hechos capítulo 10, verso 42. La palabra del Señor dice lo siguiente. Dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de ¿qué? De vivos y muertos. Jesucristo, hermano, es verdad, Él vino por primera vez a este mundo como Salvador del mundo mismo. Hoy también Él está aquí como Salvador. Él viene a salvar. El plan de salvación no ha terminado. Sigue, mis queridos hermanos. ¿Sí? Pero habrá un día, mis queridos hermanos, que Cristo vendrá como juez. Como juez. Hoy estamos viendo que Cristo es Salvador. ¿Él sigue salvando? ¿Pregunta? Sí, sigue salvando. ¿Dónde nosotros también podemos constatar esto? Cuando leemos el Evangelio de Juan, capítulo 1, el verso 10, dice que lo siguiente. Vamos por un momento al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 10, y dice: en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, obviamente. Más a todos, el verso 12 dice: los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Esto nosotros nos estamos dando cuenta aquí que Cristo nos sigue salvando. Pero habrá un momento, hermanos, que Él vendrá ya como juez. Cuando Cristo vino por primera vez, los hombres lo despreciaron. Porque así, como vemos aquí, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cristo vino a su pueblo Israel. Israel lo despreció. No lo consideró como Dios. Él fue juzgado por los hombres. Entre ellos estaba ¿quién? Pilato, Herodes, Anás y Caifás y todos aquellos que lo rechazaron. Pero sin embargo, hermanos, cuando Cristo venga, Él vendrá a juzgar a los humanos. Y no solo será su juez, mis queridos hermanos, sino también será aquel que ejecute su condena. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 13, por favor quiero que me acompañen por un momento a Mateo 13. Mateo capítulo 13, verso 41, dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. El verso 42. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Increíble, hermanos. Cristo ejecutará su condena. Sin duda, Él enviará a los ángeles a reunir a estas personas para el juicio. Pero, hermanos, debemos tomar en cuenta que ¿quién es el que ejecuta ahí el juicio? Es Jesús mismo.
dentro de una expresión teológica profunda. No quiero que se confunda y le pido a Dios que le dé luz. Yo le puedo decir algo, hermanos. Toda persona que no conoce de Cristo debería de pedir a Dios que lo salve de Dios mismo. Usted dirá, no, hermano Gabriel, ¿qué está diciendo? Está loco. ¿Por qué de Dios? Porque, hermano, le voy a explicar. El diablo no lo va a mandar a usted al infierno. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, Satanás no tiene potestad para enviarlo al infierno a usted. ¿Quién es el que lo puede enviar a usted al infierno si no tiene a Cristo? ¿O quién envía al impío al infierno? Dígame. Contésteme, hermano. Es Dios, hermanos. Es Cristo. Porque ya estamos viendo que es a Él a quien se le da el juicio. Es decir, Dios le da a Cristo la autoridad para juzgar. Por eso les estoy diciendo, Él vendrá a juzgar, pero también Él vendrá a ejecutar una condena. Entonces el pecador necesita ser salvo de Dios mismo. Porque es Dios el que lo va a enviar al infierno. Creo que quebró cabezas, ¿no? Pero es así. Analice, medite, hermano. Anote esto, pídale a Dios luz y en su casa que Dios le haga luz. Yo le comparto esto, que Dios a mí me lo dio en este tiempo. Y es así. Hermanos, el cielo, escúchame un aspecto real. No puede tolerar, hermanos, siempre la maldad. Es decir, hermanos, los adversarios de Jesucristo. ¿Quiénes son los adversarios de Cristo? Son aquellos pecadores endurecidos que se burlan y menosprecian el plan o el mensaje de salvación, es decir, el Evangelio. En este tiempo, Dios está anunciando la palabra para que los hombres se arrepientan y crean en Cristo. Sin embargo, hay muchos que han rechazado, mis amados hermanos, lo más importante en sus vidas. Quizás muchos tal vez nos rechacen una propuesta laboral, pero muchos en otras palabras están rechazando lo más importante, que es la salvación. Sin duda, hermanos, lamentablemente, estas personas tendrán un destino terrible, terrible. Debemos saber, hermanos, que Cristo vendrá en total rectitud, en perfecta santidad, en estricta armonía con un santo propósito. Hermanos, hay un límite, hermanos, para la paciencia de Dios en este aspecto. ¿Por qué? Porque yo le digo una cosa, la justicia no siempre puede tolerar ¿a qué? A la injusticia. La verdad no puede tolerar siempre a la mentira, hermanos. La obediencia no siempre podrá tolerar a la desobediencia. No puede permitirse que la rebelión continúe siempre, hermanos. Hay un límite para la maldad y eso es lo que nosotros estamos viendo en esta noche. Entonces, al describir aquí, hermano, este aspecto, hermanos, Juan escribe lo siguiente en el verso 12, ahí en Apocalipsis 19:12, vamos al verso 12. Miren lo que dice. De acuerdo a la descripción de este majestuoso jinete, Juan dice lo siguiente: sus ojos eran como llama de fuego, y había, dice, en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre, escrito, que ninguno conocía, sino que él mismo. Sus ojos eran como llama de fuego. Esto nos hace entender, mis hermanos, que Cristo como Dios no se le escapa nada. En otras palabras, obviamente Él es omnisciente, Él conoce todas las cosas, pero Él, hermano, está observando todo lo que la humanidad impía y aún nosotros como hijos estamos haciendo. Usted dirá, pero qué increíble capacidad. Claro, Él es Dios. Nada se escapa delante de la mirada de Dios. Su mirada es penetrante, mis amados hermanos. Le digo una cosa, Dios puede ver dentro de los profundos escondites del corazón humano. ¿Por qué? Porque hay un verso en Hebreos, y yo quiero que me acompañe a Hebreos capítulo 4, ahí está la respuesta, y quiero que vayamos a Hebreos capítulo 4. ¿Sí? Verso 13, la palabra del Señor dice lo siguiente. Hebreos capítulo 4, 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están que desnudas
En otras palabras, están al descubierto y abiertas a los ojos de aquel a quien nosotros tenemos que dar cuentas. Entonces, mis amados hermanos, cada uno de nosotros debemos estar conscientes de que la presencia de Dios está con nosotros, sí, pero que Él también está poniendo su mirada en nosotros. A veces muchos dicen, no creo. No, sí, Dios está poniendo la mirada en cada uno de nosotros. Él sabe lo que usted está haciendo cuando nadie le ve. Él sabe. Nosotros, hermanos, podemos engañar a las personas, podemos aparentar cosas que ni siquiera somos, pero Él sabe realmente cómo estamos andando, hermanos, cómo estamos caminando. Porque aquí dice, hermanos, no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Entonces bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel, hermanos, que un día nosotros tenemos que darle cuentas. Hermanos, aquellos ojos que un día reflejaron ternura, reflejaron gozo por ver a su pueblo reunido. Aquellos ojos, hermanos, que un día reflejaron compasión de ver a una multitud perdida, esclavizada por el diablo, atada. Hermanos, aquellos ojos que reflejaron el perdón a uno de sus discípulos, que fue Pedro, que con su mirada fue confrontado, hermanos, porque él fue traumatizado, hermanos, ¿sí sabía usted? Por haberle negado a su maestro. Aquí, Juan, hermano, mira que estos ojos están brillando con el fuego, en cambio de ¿qué? Del juicio. Del juicio. Sus ojos eran como llamas de fuego. Pero también Juan dice que en su cabeza había muchas diademas. Note usted, hermanos, la visión. Se abrió el cielo. Juan está mirando a Jesús sentado en un caballo blanco, ¿sí? Con millones de los ejércitos celestiales, con gloria. Pero él también mira esa imagen allí, mira a este jinete con muchas diademas en su cabeza. La expresión cabeza tiene que ver con autoridad. Sin duda Cristo con él vendrá a reinar su reino con autoridad. Ahora, cuando se habla de las diademas, para la gente que no conoce esto, ¿qué es esto de diademas? Hermanos, hay una transliteración de la palabra griega, que es diadema, para referirse a la corona o coronas que usaban los reyes en el tiempo pasado. Entonces, ¿qué es una diadema? Una corona. Una corona que usaban los reyes, o usan los reyes, aún también en este tiempo. ¿Quién más, hermano, tendrá coronas en el futuro? Hay un impostor, hermano, imitador de Cristo, farsante, que se llama Anticristo. Sin duda también este tendrá, hermanos, coronas. La gente del mundo, la gente impía por el periodo de 7 años, lo van a adorar. Van a decir que Él es su Dios. ¿Dónde nosotros vemos esto? Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 13. Más atrás. Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis capítulo 12, verso 3. Apocalipsis capítulo 12, verso 3, la palabra del Señor dice: también apareció otra señal en el cielo, dice: he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas, ¿qué dice allí? 7 diadema, coronas, autoridad. Obviamente, hermanos, este ser implacable también tendrá autoridad. Más adelante, Apocalipsis capítulo 13, en el verso 1, también dice: me paré sobre la arena del mar. Esta es la visión que Juan tuvo respecto al anticristo. Dice: y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Pero aquí, dentro del texto que nosotros estamos viendo en Apocalipsis 19, vemos nosotros el rango que Cristo tendrá, superior, rotundamente superior a este falso gobierno del anticristo. Cristo vendrá, hermanos, con autoridad real a gobernar el mundo. Su gobierno, hermanos, será verdadero, y su gobierno también será perfecto, mis hermanos. Esta expresión de las muchas diademas
Quiere decir, hermanos, que cuando Jesús regrese, Él tomará todas las coronas de los reyes de la tierra, hermanos. Sí, para darse a conocer como el único Rey soberano digno de adoración. Eso es todo. Ahora, ¿por qué digo esto? Miren, tomar las coronas era una práctica que lo hacían los antiguos, obviamente en la antigüedad. Por ejemplo, en el antiguo pacto, no sé si usted recuerda cuando usted lee 2 de Samuel, David, cuando llegó donde los amonitas, él cogió y los destruyó el pueblo amonita, y sin embargo también ¿a quién destruyó? Él mató al rey de los amonitas, y él hizo algo, él cogió la corona de este rey y posteriormente se la puso en la cabeza. Sin embargo, Cristo vendrá, hermanos, a establecer este reino. Acompáñenme a 2 de Samuel, mis amados hermanos. Vamos a 2 de Samuel. Esto está en el antiguo pacto después de la 1 de Samuel. ¿Sí? 2 de Samuel, capítulo 12, verso 30. Y la palabra del Señor dice lo siguiente. Vamos a leer desde el verso 29. ¿Sí? Dice: y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella, y la tomó y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de ¿quién dice? De David, y sacó muy grande botín de la ciudad. Entonces esta era una tradición de ellos. ¿Qué refleja todo esto, hermanos? Que Cristo vendrá, hermanos, y no habrá ningún otro reino sino solo el reino de Él, el único y soberano. Increíble. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, a Él también se lo llama con este título: Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí. Mi pregunta es: ¿Jesús estará esperando solamente ese momento del reino para reinar? ¿O sigue reinando hoy? Aún sigue reinando, porque Él fue rey por toda la eternidad. Otra cosa es que en ese tiempo el reino de Cristo se manifestará de una forma objetiva, externa. Sí. Vamos más adelante. Miren, aquel Cristo que vino hace 2000 años, a quien se le puso una corona de espinos como burla, Él vendrá con una corona real como Dios, hermanos. Y esto es algo justo. ¿Usted qué piensa? ¿Sí? Sí, es justo. Hermanos, ¿dónde nosotros vemos esto? Filipenses. Vamos a Filipenses capítulo 2. Y en la epístola aquí de Filipenses, en el capítulo 2 del verso 8 en adelante, miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, vamos desde el verso 7. Dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Quién tomó forma de siervo? Cristo Jesús. Cuando dice que se despojó de sí mismo, ¿qué quiere decir? Que Él, hermano, estaba en un reino como Dios, y Él se despojó de su grandeza y vino como hombre, se humilló por amor a nosotros, hermanos. Yo no he visto a ningún rey que haga eso, hermano. Él es único, es verdadero, es maravilloso. Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, dice, hecho semejante a que a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló. Mire, aquí Él se humilló por usted y por mí. Así mismo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también, mire, por todo lo que Él hizo, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y dice, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El verso 10 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Siguiendo con Apocalipsis capítulo 19, verso 12.
Juan también describe que dentro de lo que estaba el vestido, igual, hermanos, dice que él estaba con diademas, pero también tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino solo él mismo. Juan observa, hermano, que Jesucristo tenía un nombre escrito. Sin embargo, aquí dentro del texto dice que nadie conoce ese nombre. Ni aún Juan puede descifrar ese nombre. Solo el que lo tiene. ¿Quién es? Es Cristo Jesús. Con esto nosotros, hermanos, debemos aceptar que la palabra debe de ser así. No podemos, hermanos, aceptar toda especulación con el significado de este nombre. Sin embargo, muchos en otros lugares han hecho un champú de este verso y bueno, y dicen que el nombre es el Rey de Reyes y de Señores. No, hay que usar un texto dentro del contexto. Ya porque, hermanos, si usted mira aquí cuando dice tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino solo él mismo, hermano, usted no mira en el texto explícitamente que se está indicando el nombre de quién es. No dice. Esto es un misterio. Ahora mi pregunta es, ¿nosotros lo sabemos? Yo estoy seguro que sí. Dios mismo un día, hermano, cuando estemos con Él, nos lo revelará. Cuando nosotros le digamos, Señor, ¿cuál era este nombre? Estábamos estudiando Apocalipsis, Señor, ¿y cuál es ese nombre? Y estoy seguro que Él nos va a dar, hermano, a conocer cuál es ese nombre. Al describir, hermano, el elemento final de la llegada de Jesucristo, también Juan escribe en el verso 13 de Apocalipsis 19:13 lo siguiente. Vamos al verso 13. Dice que Él estaba vestido de una ropa teñida ¿de qué? De sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Ahora, quiero que ponga mucha atención aquí porque le voy a explicar algo. ¿Sí? Es muy indispensable. Cuando se habla de este verso, como yo les digo, hay muchos que sacan este texto y lo usan fuera del contexto y hacen también, y crean un pretexto, que es esta palabra. Pero vamos a explicar con la palabra, con la Biblia, con base bíblica. Mire, Juan dice que él estaba viendo en la visión la vestimenta de Cristo. La vestimenta de Cristo, dice él, estaba teñida ¿de qué? De sangre. Note aquí, sangre. Ahora, muchos dicen, no, la sangre que Jesús estaba allí teñido representa o tipifica la sangre que Cristo derramó en la cruz y tiene que ver con la remisión de nuestros pecados y con el lavamiento también de nuestros pecados. Yo le puedo decir que no es así. Aquí, hermanos, esta sangre tiene que ver y es una figura de juicio. En otras palabras, si hay sangre, quiere decir que hubo una matanza. Entonces, amados hermanos, el Dios que conocemos, que es un Dios justo, de amor, misericordioso, compasivo, lleno de gozo, también es un Dios justo. Un Dios que un día vendrá, hermanos, también a juzgar con justo juicio. Un Dios que también, hermanos, destruirá a sus enemigos con el fuego consumidor. Esa es la otra parte que ahora no se predica, lamentablemente, hermanos. Pero nosotros hoy lo predicamos. Cuando habla de sangre quiere decir que hubo una matanza. Otra pregunta. ¿Quién estuvo involucrado en esta matanza? Directamente es Cristo Jesús. Entonces, mis amados hermanos, la sangre aquí en este verso es la sangre de todos los enemigos de Dios. ¿Quién es el que se encargó directamente de dar muerte? Es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Este pasaje es similar, hermanos, al pasaje de Isaías, y con esto va a entender usted algo muy importante aquí. Acompáñenme por un momento a Isaías. ¿Sí? Vamos atrás al Antiguo Testamento. Isaías capítulo 63. Y en Isaías capítulo 63, del verso 1 en adelante, dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice, ¿quién? Es como pregunta. ¿Es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo el que hablo en justicia grande para salvar. Pregunta ella ahí, ¿por qué es rojo tu vestido? Y tus ropas como del que ha pisado el lagar.
He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos. Y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Hermanos, Isaías mira en esta visión a Cristo, derramando su furia y, hermanos, su ira santa, que es santa. Hay que entender que la ira de Dios es santa, ¿sí? Es santa. Y ahora, mira aquí en esta profecía algo de lo que estamos leyendo. Hermano, esta profecía no se refiere, hermano, a la matanza final que se dará en la batalla de Armagedón. En sí, hermano, se refiere a que Cristo como Dios siempre vengó a su pueblo Israel, ¿sí?, de la mano de sus enemigos. Entonces, aquí viene una pregunta para la iglesia. Si estamos viendo a Cristo, la visión que Juan tiene, vestido de rojo, sus vestimentas rojas, la pregunta es, ¿por qué sus vestidos estaban salpicados de sangre sin antes haber empezado la batalla de Armagedón? Si me respondes, se gana, hermano, una galleta. ¿Por qué? ¿Alguien puede responder? ¿Alguien puede responder? Les voy a dar la respuesta, hermanos. Porque, mi hermano, esta batalla de Cristo, la del final, es solo la final, no es la primera y la última. Porque anterior a estas batallas, Cristo ya tuvo otras batallas. Otras batallas. Es decir, hermano, Cristo ha peleado por su pueblo a lo largo de toda la historia de la redención. Y por ende sus ropas de guerra llevan las manchas rojas de sangre de matanzas anteriores. Increíble, hermano. Ahora entendemos, ¿no? Pero sí, en ese tiempo, al final, en la batalla de Armagedón, sus ropas van a ser manchadas con sangre como nunca antes fueron manchadas. Más que otra matanza anterior. Más que otra matanza anterior. Por eso, hermanos, cuando vamos a Apocalipsis capítulo 19, en el verso 15, bueno, no me voy a adelantar, pero ahí vamos a explicar esto específicamente. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, dice, y su nombre es el Verbo de Dios. Que el nombre del jinete sea el Verbo de Dios que describe aquí. Que lo identifica, hermano, inconfundiblemente como ¿quién? Como el Señor Jesucristo. El Verbo de Dios es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. ¿Dónde nosotros vemos esto? Juan capítulo 1, verso 1. Acompáñenme en breve, hermanos. Y este es un verso que la mayoría de nosotros sabemos. Cuando evangelizamos o predicamos, recitamos este verso a las personas, también para confrontar las sectas, ¿no? A los testigos de Jehová también usamos este verso. Mire lo que dice ahí. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo ¿qué? Era Dios. Entonces, hermanos, más adelante, este verbo, hermano, se hizo carne. Y quiero que me acompañen, mis amados hermanos, al versículo 13 y 14. Dice, los cuales no son engendrados de sangre y voluntad de carne, sino de voluntad de varón, dice, ni voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, el verso 14, dice, fue hecho ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, este verbo que es Dios, era el verbo, y el verbo era con Dios, y es Dios, se encarnó. Es Cristo Jesús. Es la segunda persona de la Trinidad. Es el Hijo de Dios. Y también, ¿por qué se lo llama el verbo de Dios, hermanos? Hay un por qué. ¿Saben por qué? Porque, hermanos, Él es la revelación de Dios.